Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Tulum. Nos encontramos en Amira District. Es un proyecto bien interesante que queremos conocer. Son departamentos que están en medio de la selva, en la zona de Aldea Sama. Aldea Sama. Ajá. Aldea Sama, que es una zona realmente que a 300 metros de la playa. Vamos a ver el proyecto completo, vamos a tratar de recorrerlo. ¿Y quién mejor que el que lo construyó? ¿Cómo estás? Arquitecto Héctor Taber, pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, gracias por aceptar la invitación. Platíquenos, por favor, un poquito de cómo nace el concepto, ¿no? Detrás de este gran proyecto. Bueno, el concepto se genera a través de la oportunidad de desarrollar vivienda vivienda de renta vacacional, que es el tipo de proyecto de vivienda que se está desarrollando ahora en Tulum. Pero es un proyecto que se genera a 300 metros de la playa, aproximadamente, dentro de la selva. Y se compone de 4 edificios, 4 torres, 64 departamentos cada unidad. Las amenidades se encuentran en 2 edificios aparte, donde podemos encontrar un área de gimnasios, una área de recepción, y tenemos por otra parte área coworking, tenemos lavandería y tenemos un espacio para Siente como una villa. tienda, perdón. Como una tienda de... Sí, como un tipo tienda de conveniencia. sí, una tienda de conveniencia. ¿Ok? Ahora, ¿Y cómo nace este concepto de las curvas? Porque veo que están estas curvas por todo el proyecto. De arquitectos españoles, y el tema y se hace conjuntamente con nosotros constructores. El desarrollo del proyecto se genera conjuntamente con el despacho DNA, que es un estudio de arquitectos españoles, y nuestra parte de diseño de la empresa desarrolladora. De la mano, fuimos conceptualizando este proyecto para integrarlo lo más posible al contexto general de la zona, que son olas, mar, ventilación, naturaleza, y es así como se genera esto. Cada edificio se cuenta con espacios centrales muy abiertos, con mucho movimiento en sus andadores interiores y ventilación natural. Y evidentemente tratamos de rescatar pues la mayor posible la vegetación que existía en el lugar, ¿no? Excelente. Y ¿De qué material son todas estas barandas de las olas, de los balcones? Bueno, ese es un material de PVC que es muy ligero, no contempla gran peso para la estructura, y es muy práctico para su manejo y para su mantenimiento. Cero mantenimiento. Cero mantenimiento, con una durabilidad bastante prolongada, ¿no? Está muy bueno. Entonces, bueno, tenemos así el edificio, los 4 edificios que se unen, como verás, con un puente que es la unión entre las albercas de los 2 edificios. Ahorita lo veremos en el showroom, en el roof garden. Veremos este puente. ¿Cómo está construido ese puente? ¿Es acero? ¿Es concreto? No es concreto. Okay. Es concreto.
eh, y tiene cristal en el fondo, cristal acrílico de 15 centímetros de espesor. Buenísimo. Estructural prácticamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que muy buen producto, es de importación. Toda esta vegetación, aquí sí, de verdad trataron de rescatar toda la vegetación existente, ¿verdad? Sí, bueno, se rescató y evidentemente la riqueza natural de la vegetación, me refiero a que solita se recuperó en exceso. Aquí generamos un lago artificial eh, que como veremos se asemeja a un cenote, Claro. pero quedó de manera muy natural, ya cuenta con peces que se han desarrollado y se han adaptado sin ningún problema al ambiente como es, ¿no? Está genial. Sí. Muy, muy bonito. ¿Y las piscinas dónde están? Las piscinas, repito, Todos están arriba. todas están arriba. Ok, claro, claro, claro. Y Claro, el cambio cada- de concepto. Cada unidad en la planta baja cuenta con su propia piscina, pero la que es de amenidades se encuentra en el roof garden. De acuerdo. Todo esto es Arcos, ¿verdad? Es el material. Sí, sí, todo es PVC. Otra parte importante es la cancelería, también es de PVC, También. con doble cristal, con el fin de evitar en lo mayor posible el uso del aire acondicionado en el interior, porque los cristales son térmicos y evidentemente ayudan a que no se genere tanto calor. Igualmente, Y antihuracanes, los muros cuentan con un aislante térmico para evitar que que el departamento en sí se caliente, ¿no? ¿Y cómo es el aislante térmico? Porque son muros de bloc, me imagino. No, pero tiene un relleno de 2 pulgadas En el mismo bloc. entre el bloc y una pared falsa que es de material Duroc, Ok. y es lo que proporciona este aislante al interior del departamento. Buenísimo. Que luego es bien cansado, ¿verdad? Que vives en un departamento y se escucha un poco. Sí, ¿Verdad? podríamos entrar a algún departamento y vamos a observar y vamos a sentir que no hay cero ruido en el interior. De por sí, pues vivir aquí en la selva Ya es silencioso. es hermoso porque no hay ruido en lo absoluto, ¿no? Vamos a conocer un A departamento. conocer el roof, sobre todo, y en lo que generamos un acceso. Se genera buena privacidad entre un edificio y otro, o entre departamentos y departamentos. Como habrás observado, tenemos 2 accesos, el que es de áreas comunes y esta parte que es el acceso principal a cada torre, ¿no? Muy bien. Ahí está cerrado por vidrio, pero luego se abre. Sí, aquí exclusivamente es un poquito para la cuestión de lluvia, que no que puedas accesar bien eh, en caso de lluvia, pero la parte de arriba está abierto con la idea de que corra el aire y haya ventilación natural Claro. en todo el edificio, ¿no? De acuerdo. En el entendido que estamos, reitero, a 300 metros de la playa, ahorita lo vamos a observar físicamente allá en el roof. ¿Y tienes acceso por aquí hacia la playa? No. Estamos a 300 metros de lo que es Bueno, no, claro, tienes que salir hacia la playa, hay que ir caminando, Ajá. pero pues es eso, te puedes ir caminando aquí puedes ir sin ningún caminando. problema. Buenísimo. Y todas las instalaciones, estoy viendo de equipos, quedan dentro de estos paquetes, ¿verdad? Sí, en estos volúmenes tenemos lo que son los aires, el aire acondicionado, que son los equipos de las Las condensadoras. Buenísimo.
con la misma idea de que haya buena circulación, se mantengan a temperatura correcta Claro. para su trabajo y su mantenimiento, aislado al departamento propio para no tener que tener acceso de personal para mantenimiento. Claro. Que también me decían que, por ejemplo, que en Brasil no tienen las condensadoras nunca en las azoteas, que siempre las tienen en un cuarto cerrado. Sí. Se les hacía muy raro que nosotros estemos acostumbrados a mandarlas a la azotea. Bueno, ¿Qué opinas? Realmente aquí fue una cuestión de buena solución de diseño, porque se genera la eficiencia del equipo, porque las distancias y recorridos son pequeños. Claro. Y el equipo funciona muy bien. Y reitero, permite la ventilación del propio equipo y mantiene siempre buena temperatura. Se optimiza el propio equipo, ¿no? Excelente. Más eficiente. Aquí estamos ya en el área del roof, jóvenes. Fíjense qué bonito el remate del mar. Oye, te da una escala muy distinta aquí arriba, ¿eh? ¿Perdón? Te da una escala muy distinta el edificio acá arriba. Sí. Se logró muy bien los espacios. ¡Qué locura! Y bueno, aquí tenemos de las cosas hermosas de este proyecto. Pues estamos, reitero, 300 metros del mar. Y pues esta es la vista que tienes aquí estando en el roof. Y para donde voltees tienes mar, tienes selva, tienes contacto total con la naturaleza. Está muy bien. Esa es la realidad. Qué importante apuesta la de llevarse las albercas a este nivel, ¿verdad? Pues la verdad es que es parte de lo padre, porque te hace disfrutar la vista y no estás encerrado entre edificios, ¿no? Eso sí, ¿eh? Aquí tenemos la alberca de muy buena dimensión y tenemos el puente que une al otro edificio a la alberca, ¿no? Y lo podemos ver de frente en los dos edificios, cómo está el puente uniendo los dos edificios, y aquí lo podemos ver ya de manera interna, ¿no? ¿Qué tan complejo es la impermeabilización de la alberca cuando tienes un departamento abajo? Pues son sistemas dentro del sistema constructivo, pues evidentemente existe una gama de productos, ¿no? Que resuelven todo este tipo de trabajos, ¿no? Concretos con impermeabilizante integrado al momento de colar, y posteriormente se pone un impermeabilizante más para después revestir con el acabado. Bueno, ahorita nos está tocando por aquí un poquito el atardecer. Y aquí, pues, híjole, es que no hay mejor hora en el día. Si te gusta el amanecer, pues volteas hacia el mar y vas a ver el amanecer. Si te gusta el atardecer, volteas hacia la selva. Entonces es una maravilla visual lo que se tiene en estos roofs, ¿no? Qué locura, de verdad, es ver la selva por arriba. Sí, ver la selva por arriba. Como las pirámides, ¿no? Sí, es correcto. Sí, te ves a otra escala, ¿no? Otra dimensión completamente. La selva inhóspita abajo, aquí se vuelve la nube. Sí, ya estás en otro nivel literal, ¿no? Te sientes en otro. Debe ser loquísimo. Se me ocurre como una película en la que se desenvuelva todo en una selva y que hasta, no sé, avanzada la película encuentran que hay por ahí una torre. Entonces los está persiguiendo el jaguar, los está persiguiendo la anaconda. Bueno. Y tienen que subir a la torre para salvarse, ¿no? Podría ser. O sea, al final la altura es la salvación. Esa es la ficción. Ajá. Pero la realidad es que estamos también a unos metros del Parque El Jaguar, que está recién inaugurado,
que es una reserva ecológica. Y la fauna que hay en esta zona es espectacular. Sigue habiendo una fauna diversa, muy agradable y muy padre para convivir. Y bueno, por aquí se escucha mucho de avistamientos de jaguares. ¿En serio? Es real. Vamos a hacer el guión de esa película, jóvenes. Y la vamos a filmar aquí. O sea, aquí te puedes pasar horas observando el mar y observando la selva y viviendo tranquilamente. ¿Y esa es una zona de reserva o en algún momento puede haber alguna obra ahí? En algún momento puede haber alguna obra, pero hay una ventaja. Aquí los predios que tenemos enfrente en el momento que se construyan no tendrán permitido más de 3 niveles. Entonces la vista que este edificio tiene la va a conservar siempre. Y qué terror ver una tormenta desde aquí. ¿Te ha tocado? Sí, claro, sí nos han tocado buenas tormentas aquí. La verdad es otra de los gustos que puedes tener aquí, lo que es ver cómo el caminar de las nubes en una tormenta. Es espectacular ver aquí. Rapidísimo, ¿verdad? Sí, cómo se mueven cuando hay, pues sí, tormentas, pues los vientos llegan a ser de rachas de 80, 90 kilómetros por hora y ves el caminar de las nubes, lo ves impresionante, ¿no? Qué maravilla es la arquitectura mezclada con la naturaleza. Que con el pasar de los años todos los árboles crezcan, ¿verdad? Y que este jardín central se tupa. Pues la realidad es que es tan bella nuestra naturaleza que tiene una capacidad de recuperación impresionante. Estos jardines tienen un año de que se plantaron y se recuperaron árboles de la selva y pues esta es la vegetación. Así se encuentra ahorita después de un año de... ¿Cómo va a Entonces, estar en 10, verdad? y no, deja en 10, en En 2. 2 años más la selva se va a comer, se va a comer los edificios Ya no los vas a y ver, se van a ¿verdad? integrar, ¿no? Y ese es un poco el tema del color, ¿no? Se utilizó para no competir con la naturaleza, por eso se eligió este tono oscuro y pues puedes observar que todos los elementos agua y vegetación lucen demasiado, ¿no? Le dan mucha vida al proyecto, ¿no? No competimos con él. Y el tema de las olas, pues lo mismo, no es un edificio que compita con la naturaleza, ¿no? Si no se integra realmente, ¿no? Buenísimo. Muy bien, pues ahora sí vamos a conocer el departamento. Vamos, con gusto. Muchísimas gracias. ¿Y todavía quedan unidades a la venta? No, el desarrollo ya se logró al 95%, serán casos directo de la desarrolladora, prácticamente 2, 3 departamentos son los que quedan, pero y tiene una ocupación, son 264 departamentos que tiene el desarrollo, y este diciembre que acaba de pasar, tuvimos una ocupación de cerca de 150 departamentos en uso. Ok. Entonces, pues espectacular, porque la gente disfrutó muy padre este invierno o estas fiestas, el edificio. Excelente. ¿Y cuándo se inauguró? Bueno, como inauguración oficial, tuvimos los 2 primeros edificios hace un año y este diciembre los 4 edificios operando. Es un roof que realmente termina entendiéndose como una unidad vacacional, reitero, con muy buenos espacios para poder disfrutar completamente de la vista, ¿no? Que tienes tanto hacia la selva, principalmente en los roofs, ¿no? Y esta es una puerta que le llaman lock-off, ¿verdad? Para acceder. Es correcto, aquí tienes loco, puedes rentar puedes tener 2 departamentos en renta, digámoslo así, ¿no?
Ah, claro, o sea, porque tienes una puerta independiente Tienes una puerta del independiente. otro espacio grupal. Sí, Y me decías que cada departamento tiene vista sí, a la casi todos. selva. Sí, a la selva o al río interior, ¿no? Ujú. Pero todos los roofs tienen hacia la selva, ¿no? Ah, ok, Y ok. tenemos, y en el caso de roof tienen una alberca privada Excelente. como esta. Entonces, pues reitero, aquí la tarde, pues se te hace impresionante. Y aquí podemos observar a tu derecha, pues si ya te aburriste de ver el mar a la izquierda, pues te toca ver la selva y el atardecer este, hacia la selva, ¿no? Qué belleza. Se siente muy privado, eso Y me gusta también, ¿no? Estos muros ayudan a dividir muy bien, ¿no? Los departamentos. sí, Toda la cancillería es de PVC. toda la cancelería es de PVC Con con doble cristal vidrio. Duoven, con doble cristal Ok, y aislante térmico. excelente. Entonces esta sería una habitación, Con su loco, aires acondicionados y tiene dos baños. sí, por al ser loco, puedes rentar el departamento. Bueno, esta sola recámara con su servicio de baños. Claro, claro. Lo Entonces ves en son las estas dos. condiciones porque no está amueblado, porque aún son departamentos que no, el cliente no ha, o el propietario no ha decidido habitarlo y no ha mandado muebles, ¿no? Ok, ok. Pero pues habitado se ve completamente de otra forma. Ahorita vamos a pasar a otro departamento que es de una sola recámara, Ok. que ya está amueblado. Ahí me falta. Ahí estamos. Claro, ahí están las dos habitaciones con sus dos baños completos. Perfecto. Me gusta, ¿eh? Tiene muy buena dimensión la recámara. ¿Qué me dirás? Sí, las dimensiones aquí de la recámara son Ok, fabulosas. Si quieres, vamos a planta baja vamos. para que veas el área de sala comedor Te seguimos. y cocina. Todos los pisos son de mármol, ¿verdad? Mármol travertino. Muy bien. Este es el ingreso principal a la... Obviamente, la otra parte es que los acabados son de primera calidad, su carpintería es prefabricada, pero es industrial y su calidad es de primera, ¿no? Muy bien. Y abajo tenemos dos Igual las habitaciones. puertas, ¿no? Ah, claro. Dos habitaciones aquí también en planta baja. Este es el segundo lock-up, ¿no? Ah, de acuerdo, es un espejo. La lucecita en el nicho. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este departamento? Este departamento tiene 96 metros cuadrados más terrazas. Más terrazas. Ah, está grande, ¿eh? Se siente todavía de más metros. Pues excelente. Cuatro recámaras con cuatro baños completos. Sala, comedor, cocina y un área de lavado que ya vi por ahí, ¿verdad? Ah, no, es el área de la escalera. Área de lavado tenemos. Ah, pues es esta, Sí, ¿verdad? es este, es correcto. Ujú. Aquí te muestra un departamento de una recámara eh, que ya se encuentra amueblado y obviamente pues da otro aspecto completamente a nivel de proporción de los espacios, ¿no? Pero la calidad de la unidad se mantiene en cuanto a sus acabados, así se encuentran todos los departamentos. Está Así se buenísimo. entregaron a sus Así propietarios. o sea, se entregan amueblados. No, así se entregan en cuanto a acabados todos. Ok. Eh, Hay algunos departamentos que el propietario sí solicita que se le amueble de acuerdo a las características propias del lugar y del departamento, ¿no? Muy bien. Sí, cambia mucho, ¿eh? Los Pero muebles. reitero, la calidad del mobiliario, como es la cocina y los muebles sanitarios, pues Sí, sí, sí. Luego se siente los cantos de PVC, ¿verdad? En este tipo de puertas. sí.
fundamentales. Es industrial la carpintería. Excelente. ¿Y el acabado de los muros? El acabado de los muros es pasta sintética, asemejando chucum, porque el chucum ya resulta un poco difícil de elaborar por una parte, y esa complejidad eleva los costos, pero tenemos este sustituto de material sintético que finalmente ayuda también mucho al tema de limpieza y conservación del Genial. material. No le tienes que estar dando pintura ni nada, ¿verdad? No, en absoluto. Lleva un sello al final y se protege sin ningún problema por 3, 4 años. Excelente. Qué bonita. Y bueno, aquí volvemos al mismo tema de la vista, ¿no? De la vista siempre hacia las áreas verdes, ¿no? Claro. Y como podrás haber observado, el ruido se mitiga demasiado con la cancelería, ¿no? Totalmente. Estamos en este departamento, estamos en el segundo nivel y bueno, evidentemente tiene otras características de vista, pero pues aquí disfrutas mucho la vista al lago que creamos de manera natural y evidentemente al bosque, ¿no? Bueno, a la selva, perdón. Ay, qué bonito. Cada departamento en planta baja tiene su propia piscina. Es correcto. Genial. Y aquí podemos volver a ver ya más de cerca un poquito el material, el Arcos. Y cómo se fija, ¿verdad? Sí. Es sencillo de colocar. Sí, es un material muy, muy manejable, por lo ligero, ¿no? Y evidentemente, pues aquí lo podemos observar, el mantenimiento es nulo. Este material ya tiene aproximadamente 18 meses instalado y no sufre deformación ni resequedad por el clima, ¿no? Es muy noble para el clima que tenemos aquí en la zona, ¿no? Y me gusta que está Y hecho. la exposición al sol, ¿no? Claro. Evidentemente. Me gusta que está hecho de materiales de plásticos y de maderas recicladas. Entonces eso es un plus muy grande. Es correcto. Pues un gran proyecto. Felicidades. Felicidades a todos. Felicidades a ustedes que lo construyeron, los que lo diseñan, los que lo amueblan, los paisajistas. ¿Cuántas personas crees que están involucradas en este proyecto? Bueno, aquí llegamos a tener cerca de 2,000 trabajadores en el proceso. O sea, es una parte muy interesante de manera directa porque se genera mucha fuente de trabajo que evidentemente comulga con lo que hay ahorita en la zona, pero el compromiso de la desarrolladora de corresponder a la gente que confió en ellos. El tiempo de ejecución de esta obra fue de 3 años y se generó, reitero, fuentes de trabajo muy importantes, directas e indirectamente. Y bueno, pues el proyecto se logró de muy buena manera, en un buen tiempo, con una buena calidad de proyecto y evidentemente de obra, ¿no? Excelente, felicidades. Y aproximadamente tienen un costo por metro cuadrado de construir algo como esto. Bueno, el precio de construcción para esto, pues es aproximadamente de $2,000, $2,500 por la zona, ¿no? El metro cuadrado. Sí, de construcción. De venta, pues evidentemente corresponde a otro departamento, ¿no? Y ese metro, ¿qué incluye? O sea, ya nos incluye permisos, nos incluye todo. Incluye todo, incluye licencias de construcción, en este caso la licencia de tala y desmonte y evidentemente las prestaciones por ley a los empleados, Seguro social. Seguro social,
sindicatos, impuestos sobre nómina, etcétera, etcétera. Es completo el número que te Excelente. estoy proporcionando. Y evidentemente la calidad de los materiales con la que fue construida, reitero, desde en lo general, en la estructura, sus concretos, sus instalaciones de muy buena calidad, siempre con materiales de primera calidad. Y bueno, después viene la parte de la decoración o de los acabados que, reitero, mármoles de primer nivel, este material de recubrimiento y acabados en baños y pisos, y así nos podemos seguir, ¿no? Pues muchísimas felicidades. ¿Cuáles son las redes sociales para que puedan conocer un poco más del proyecto? ¿Cómo los podrían contactar? Guiada Consulting o Guiada Development and Construction en las redes sociales. Y nos pueden encontrar también como Diagonal Estudio para desarrollo de proyectos. Es básicamente como nos pueden localizar. Excelente, pues muchísimas gracias por compartirlo. Les vamos a compartir también las redes sociales de Arcos, jóvenes, para que puedan adquirir el producto, conocer un poco más del material. La verdad que muy noble, y pienso yo que les puede ayudar a cubrir una necesidad como esta de un material que tenga estas bondades de la madera, pero al mismo tiempo que tenga la durabilidad, que tenga el bajo mantenimiento. Así que gran recomendación. Pues nos despedimos. Arquitecto, muchísimas gracias. Para servirte. Hasta pronto, jóvenes. Desde Tulum. Cota Paredes, adelante.